Hola, bienvenidos a todos. Mi nombre es Ana Grapín y el día de hoy vengo a compartirles un poco de los hallazgos y conclusiones que obtuve a través de mi proyecto de investigación que se llama Traducción de modismos y slang en canciones francesas, retos y consecuencias en el aprendizaje del francés como lengua extranjera. Para comenzar, me gustaría hablar un poco sobre por qué decidí realizar este proyecto o de dónde surgió la idea de este proyecto de investigación. Debo confesar que todo empezó desde una experiencia personal, que después me di cuenta que es un patrón y una problemática que afectaba a todos los estudiantes a mi alrededor, que al igual que yo estudiamos una lengua extranjera, en este caso el francés. Yo me di cuenta de que los estudiantes de francés usamos mucho la música como un recurso para aprender, pero nos enfrentamos a un problema en específico, que es que estas canciones están llenas de modismos, de expresiones, de slang, de palabras coloquiales que no entendemos, y las traducciones que hay en línea de estas canciones normalmente no son tan adecuadas o tan equivalentes y dificultan que comprendamos las canciones. A partir de este problema que yo detecté, me pregunté cómo afecta la falta de traducciones precisas de estas expresiones en las canciones francesas a la comprensión de nosotros los estudiantes hispanohablantes y qué recursos se pueden crear para mejorar esta comprensión o apoyar a los estudiantes. Entonces se me ocurrió una idea. ¿Por qué no analizamos la escena musical actual en Francia y proponemos una solución práctica para ayudar a los estudiantes? Con esta idea en mente, después busqué teoría que me ayudara a respaldar y a guiar mi metodología sobre lo que yo quería lograr. En este caso me basé en 3 teorías fundamentales que voy a mencionar muy brevemente. Para empezar, definir qué son los modismos, expresiones idiomáticas y el slang, su presencia en la música y cómo representan la cultura, en este caso francesa. Después, para poder definir qué era equivalente y qué no es equivalente, me apoyé de la teoría de Peter Newmark, de su teoría de las equivalencias, para tener 3 categorías que iban a ser equivalencia o literal, semántica y comunicativa. La semántica transfiere el sentido lo más parecido al original, sin importar si es fluido o natural, y la comunicativa se enfoca más en lograr el mismo impacto que el original. Y finalmente me apoyé de la teoría sociocultural del aprendizaje de lenguas para poder apoyar y fundamentar el patrón que yo noté de cómo los estudiantes usamos la música como recurso de aprendizaje y por qué la música realmente sí es un recurso pedagógico útil y eficaz, y por ende es necesario analizar esta problemática y dar recursos que ayuden a los estudiantes a poder entender mejor las letras de las canciones y todo el contenido cultural que tienen. Pero ¿cómo se puede solucionar esta problemática o cómo se puede aportar algo a la situación? Yo decidí realizar un corpus comparativo de 25 canciones en francés actuales de los años 2000 a 2025, todas de artistas diferentes y de géneros musicales variados, y su traducción disponible en línea para poder recrear un poco la experiencia real de los estudiantes al momento de buscar la traducción cuando no entienden la letra, y en base a este corpus poder crear un glosario anotado con propuestas de traducción equivalentes de slang y modismos, con explicaciones, anotaciones, y en paralelo consultar la percepción y experiencia de los estudiantes de francés respecto a las traducciones de canciones y cómo afectan su comprensión y aprendizaje de la lengua. El primer paso fue recopilar la lista de canciones que iban a conformar mi corpus. Para esto me apoyé de algunos recursos como Spotify para buscar los hits del momento y las canciones más populares. También me apoyé de recursos como ChatGPT para pedirle que me diera una lista de 25 canciones en francés de artistas diferentes de los años que estaba buscando, y así poder ir escuchando las canciones y ir escogiendo realmente más que nada un criterio de afinidad y al azar, sin concentrarme mucho en el artista. En paralelo, realicé una encuesta de 15 preguntas en la plataforma de Google Forms para poder compartirla con estudiantes. El siguiente paso fue recopilar las letras de las canciones y los metadatos del corpus. Para eso fui buscando individualmente cada canción, recopilé su letra original, su nombre, su autor, el año, el género musical, y después busqué su traducción a español o su letra en español, consultando las fuentes disponibles para que fuera la experiencia lo más real posible que tendría un estudiante. Todo el corpus se recopiló en un archivo aparte en esta tabla comparativa, donde se puso una categoría para los metadatos que ya mencioné, la letra original a la par de la traducción en línea obtenida.
Después otra categoría para poder poner los términos encontrados y el equivalente que tenía en español, la traducción en línea. Y después para poder hacer la clasificación usé los 3 criterios que mencioné de la teoría de Peter Newmark y lo acomodé en la tabla de abajo. Con la tabla ya acomodada proseguí a analizar las canciones, identificar las equivalencias. Aquí tenemos un ejemplo de una de las canciones. En este caso, ¿cómo detecté estos términos? Simplemente fue leyendo ambas versiones, identificando palabras desconocidas que resaltaran, frases que si las traducía literalmente no tenían mucho sentido con el contexto de la canción, palabras desconocidas que hubo que revisar, etc. En ese caso las fui identificando en ambas partes, puse en un lado el término encontrado, en el otro lado la traducción que se le dio en la traducción en línea y en base al criterio de Peter Newmark fui revisando también, me apoyé mucho del diccionario de Word Reference, pero también busqué en foros de nativos y definiciones en Google de las palabras que no conociera para poder ver realmente si el significado o la traducción que se le había dado era el correcto. En este caso tenemos como faisait, que podemos ver que la traducción que se le dio en la traducción en línea realmente no tiene mucho que ver con lo que encontramos realmente que era el significado y por eso mismo se marcó en rojo porque es un error de traducción. En este caso también, por ejemplo, si buscamos bon sabemos que objetivamente es algo bueno, pero en este caso podemos ver por el contexto de la canción que probablemente tiene otro significado que encontramos también en Word Reference y podemos ver que en este caso sí se le dio una buena traducción. De hecho se puso en azul, que es para la comunicativa, porque no se redujo a atractiva o bonita, que podría haber sido lo que se haría con una traducción semántica, sino que se trató de igualar también el registro o como esta parte más coloquial o de slang, poniendo la traducción como dura. Entonces por eso se consideró que era una equivalencia, en este caso comunicativa. Y finalmente también tenemos, por ejemplo, las equivalencias que se consideraron semánticas. En este caso tenemos muchos términos de Verlan, que podemos ver que sí, el contenido o el sentido, el significado es el mismo, pero no llega a ser comunicativa porque en su traducción al español no queda ningún rastro de que la palabra original en francés estaba en Verlan y es de un registro más coloquial, más urbano, de slang, por eso se queda en semántica. Finalmente creé el producto de esta investigación, el glosario, con una introducción y explicación, la lista de canciones, de donde se extrajeron los términos y bueno, estos se acomodaron de forma alfabética con el término, su categoría gramatical, su propuesta de traducción y equivalencias, su contexto y algunos también tienen observaciones o explicaciones. Ahora los resultados de esta investigación. En este caso obtuve 96 términos y expresiones que conformaron mi glosario. También obtuve algunas cifras como los porcentajes de cada tipo de equivalencia y en base a esto pudimos notar que una cuarta parte del slang y los modismos llega a los estudiantes sin una mediación cultural adecuada porque el 25% de las equivalencias o traducciones que encontramos eran literales o con un error que afectaba la comprensión o el significado de la canción. Al final de este proyecto se obtuvieron los siguientes productos: el corpus comparativo, el glosario anotado y la encuesta de los estudiantes. Veamos algunos hallazgos sobre el uso del lenguaje coloquial en canciones en francés. Para empezar, que al menos en este corpus no existe un género musical que concentre más slang o lenguaje coloquial, aparece por igual en todos. Algunas nuevas canciones no tenían la traducción disponible. Y noté también que el rap o el hip hop mostró más errores en las traducciones debido a que su slang es más reciente y juega mucho con la lengua. También encontré algunos factores que influyen en la calidad de las traducciones. Para empezar, el año. Las canciones más recientes tienen menos traducciones disponibles. La popularidad del artista o de la canción. Cuando el artista es más famoso hay más traducciones, pero no necesariamente son de mejor calidad. Y finalmente, género musical. El rap tuvo más problemas de literalidad o errores. En base a las encuestas pude confirmar algunas cosas que ya tenía contempladas, en este caso, que los estudiantes sí escuchan música para aprender francés, casi todos lo consideran útil para poder aprender la lengua, la mayoría quiere glosarios, notas culturales y que se incorporen más canciones en clase para aprender. También la mayoría tiene problemas al comprender slang o expresiones idiomáticas y solo lo pueden entender con ayuda. Y al mismo tiempo, casi todos dependen de traducciones en línea y han notado pérdida de sentido o errores en estas traducciones.
Y bueno, si les interesa consultar este glosario, lo pueden escanear, aquí está el código QR. Si les gustaría ver un poco más del análisis que se hizo del corpus, también pueden ingresar a este QR para poder consultarlo. También me gustaría compartir un poco del impacto que ha tenido el producto en las redes sociales. Hice 2 publicaciones, una en Instagram y otra en TikTok, en las que resumí toda la investigación en unas pequeñas imágenes informativas y más dinámicas. Y como podemos ver, la gran mayoría de las personas que respondieron son estudiantes de francés que admiten o que me dicen que agradecen este glosario, que les va a ayudar a poder escuchar mejor las canciones, que lo van a guardar, como podemos ver en TikTok. Varias personas guardaron la publicación para poder usarla después. En base a todo esto tenemos las conclusiones de esta investigación. Aunque las traducciones disponibles en línea no son completamente inadecuadas, sí presentan vacíos que afectan la comprensión por parte de los estudiantes. Estos vacíos sí son relevantes y debe de hacerse algo al respecto porque los estudiantes dependen con frecuencia de estos recursos que son las canciones y sus traducciones para poder comprender el francés. La música es un recurso central en el proceso de aprendizaje del idioma. El estudio reveló que la mejor traducción para canciones no es la literal, se necesita equilibrar la traducción comunicativa y la semántica para no perder ni el sentido ni el efecto artístico y cultural. Y finalmente, el producto, que es el glosario anotado, sí ofrece un recurso útil y práctico que responde a la necesidad de los estudiantes del francés, como se puede ver en las respuestas del público en redes sociales. Eso es todo, gracias por su atención. Aquí pueden consultar las referencias de la investigación. Muchas gracias.